Mi querido amigo, mi querido Marquito, querido, gracias por estar aquí. Bienvenido aquí a Conversando con Orfe. El maestro Flores Santos está con nosotros. Bienvenido, querido amigo. Adelante. Carlitos, muchas gracias. Me siento muy distinguido, muy honrado por acompañarte en este espacio. De veras hacía falta ya que coincidiéramos y aunque sea de esta manera, te mando un abrazo. Gracias a todos por escucharnos. Platícanos, platícanos. A ver, esto que la verdad no todo mundo le entra, es una, pues, especialidad de alguna otra manera, este sector, pues, primario, este sector de transportistas, estas facilidades administrativas. Y entonces, bueno, pues, platícanos de este sector, cuál es lo importante que debemos de saber en este sector primario y este sector de transportistas y qué beneficios, bueno, pues obviamente, o qué facilidades administrativas contamos en este sector que tú ampliamente has venido dominando a lo largo ya de muchos años. Muchas gracias, Carlitos. Sector agropecuario, los agapes famosos, agricultura, ganadería, pesca y silvicultura, por si no fuera muy familiar para todos esta terminología. Les comparto que el análisis versará sobre la ley actual, digo, habría mucho que decir de la historia, pero no viene al caso, la ley vigente a partir de 2014, y la secciono en dos etapas, ¿no? La que concluyó apenas, precisamente al cerrar el año pasado, y bueno, pues la que inicia con este ejercicio. ¿Qué ocurre? Híjole, la tentación es la tentación. No puedo dejar de comentar que cuando inicia la vigencia de la ley actual, se le dio sepultura, cristiana sepultura, al régimen simplificado distorsionado. Y digo distorsionado porque el genuino, el natural, el hermoso, aquel que gozábamos, porque pues aquí entre nos no se pagaba ISR y sin hacer trampa, que era maravilloso, aquel bellísimo régimen terminó su vigencia precisamente en 2001, el de entradas y salidas, por si alguien lo recuerda. Bueno, tras cerrarse esa etapa, se abre esta que está vigente. El legislador decidió traer dentro del título 2 un capítulo específico para las agapes, ¿sí? Es decir, para las actividades que ya mencioné, pero en este caso, curioso, dentro del título 2, a donde habitan habitualmente las personas morales, se incorporó a las personas físicas de este sector. Bueno, ok, ahí les hicieron un espacio por el artículo 74 y pues convivían, digámoslo así, físicas y morales con esa vocación, la vocación del sector primario. Bien. Y resulta que aquí hay algunas cuestiones interesantes que hay que destacar. Se atrajo, porque antes estaban en el que sería hoy el actual 93, para entonces el 77, las exenciones propias de personas físicas de este sector, ¿sí? Las de personas morales, clásicas para entonces, 40 veces el salario mínimo, hoy UMAS, para físicas, 20 por cada socio de las morales, con un tope de hasta 200 veces, ¿no? Se atraen a esta sección. Se atrae también la reducción del ISR al 30%, solo que fastidiada. Y ahorita más adelante explicamos por qué esto de fastidiada, dando un poquito más elementos, ¿no? Pero situémonos en el presente. En el presente me refiero al ejercicio, el ejercicio actual, 2022. Resulta que hay que ver cómo quedó esto de los regímenes aplicables para el sector. Empezamos por Morales. Caray, no están invitados a la fiesta de lo que alguna vez escuché, llamaste recicopemo, el recicopemo. No están invitados a la fiesta porque tienen una fiesta mejor. Entonces, ahí nadie chistó. Bien. Y algo curioso, la actividad propia del sector primario, digo, hasta el año pasado, creo que no había mayores distinciones. Resulta que aquí se valía algo diferente a lo que se vale en temas de pareja. Aquí se valía un 90% de fidelidad y un 10% de infidelidad con la actividad, ¿sí? Se valía y se vale todavía para Morales hasta un 90% de ingresos que provengan de la actividad del sector primario.
Bueno, entonces, aun cuando nada más sea el 90, se entiende que es exclusiva. Perfecto, ya estás. Bueno, entonces hay un cambio de forma, se hace a un lado ya el referente del salario mínimo, se queda el referente de UMA, que es el que realmente estaba vigente en términos de la realidad, y digamos que todo en orden, en principio, en personas morales. Pero viene el drama para las personas físicas del sector primario. ¿Y por qué el drama? Caray, porque pierden algunos beneficios. Ahí van. Una, no tienen derecho al régimen que estaba vigente, es específico, hasta el año pasado. Se acabó la fiesta. Dos, pierden la exención del ISR, la clásica que mencioné, 40 UMAS, etcétera, ahí está referido. Tres, pierden la reducción del 40% del ISR. Y cuatro, por si no fuera suficiente, pierden las facilidades administrativas, excepto porque hay por ahí tres reglas que conectan con el reciclo que de alguna manera les favorecen. Bueno, pero si se trata de perder, pues no hay quinto malo. En este caso, había pues un subrégimen para los del sector primario, ¿cómo decirlo?, de condición económica no muy envidiable, ¿sí? Porque pues eran los chiquitines del club, que podían llegar a tener ingresos, eran, fíjate, como dicen por ahí en los clásicos, pelón y piojoso, o sea, era infiel, ¿sí? Pero además pobretón, porque nada más podría haber tenido ingresos hasta por 8 UMAS anuales, y si al menos el 25% de esos ingresos fueran del sector primario, cabía una exención. ¿Y hasta dónde cabía el boleto de la exención? Hasta una UMA anual, perdón. Esto es 35,101.08 pesos. Bueno, todo eso ya no está. Perfecto. Para las físicas. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, el Itacate ya, ahora que te vas, llévate si tuviste, si las generaste, tus pérdidas fiscales. ¿A dónde? A dónde vas. ¿Y a dónde va la mayoría? Bueno, no la mayoría, sí. A dónde va un buen de este tipo de personas físicas del sector primario? Al reciclo, ¿sí? Allá se van. Y se llevan, como se sabe, su pérdida que pueden aplicar, como también coincide con el resto de sectores, nada más en el anual 2022. Ok. Bueno. ¿Y qué regímenes hay entonces hoy vigentes para el sector primario? Porque ya hicimos ahí los ajustes, ya está el quita. Ahora vamos a ver si tiene suerte de quitapón. Bueno. Veamos que las personas morales, hoy por hoy dedicadas al sector primario, tienen derecho al régimen, pues que ya comentamos, al régimen que se crea en aquel 2014. Perfecto. Las morales. Primero las del sector primario de derecho agrario. Primer club. Tanto por sí mismas como por sus integrantes. Ok. Segundo, las cooperativas de producción. Perfecto. En la que sus socios, porque aquí no hay integrantes, aquí hay socios, tributan en el régimen de los asimilables, conforme al 94, fracción segunda por ahí. Y tercero, el resto del club de personas morales vamos, tienen esta actividad, que tienen esta vocación y que lo hacen de manera exclusiva, ya dijimos que es hasta el 90%, sí, bueno, pues en ese caso, pues una SA dedicada al sector primario, por ejemplo, una SDRL, etcétera. Bueno, en este caso, sus socios, sus socios, punto, son contribuyentes del régimen fiscal de dividendos. Bien. Aquí tenemos una variante, porque pues si cabe la fidelidad y la infidelidad en físicas, pues también caben morales, ¿no? En este caso se trata de las del sector primario, pero de cuño. Aquellas personas morales del derecho agrario que estén integradas por ejidatarios o comuneros y que, caray, sean infieles en términos de que al menos el 80% de los ingresos, ¿sí?, puedan provenir de, ojo, pero de industrializar y comercializar sus productos. Como recordaremos, seguramente en el 16, fracción tercera, está definida del Código Fiscal la actividad de la agricultura. Y bueno, ahí se trata de la siembra, cosecha y la primera enajenación.
Aquí lo interesante es que cabe industrializar y comercializar productos del sector primario. Bien, y en este caso, ¿qué tipo de régimen tienen? Pagan el ISR con las reglas del régimen general de ley de personas físicas vamos a decirlo así, pagan a la gringa. ¿Cómo? Pagan el 21%. ¿Por qué? Pues porque tienen una tasa del 30%, pero una reducción también del 30%. No debe de dejarse de lado, enfatizo, que aquí solo calificas si hasta el ejercicio inmediato anterior no rebasaste 5 millones de pesos. Bueno, muy bien. Aquí van dos regímenes, digamos el general de agapes para Morales, este especial, y hay un tercero que no puedo descartar. Si eres cooperativa, como el resto de cooperativas, estás invitada a tomar el estímulo del capítulo 7 del título 7. No sé si todo el mundo esté muy consciente, este régimen es optativo y optativo, por eso lo puse con rojo, es relevante, porque en principio el primer régimen, el de las agapes, es obligatorio, ¿sí? Pero aunque aquel es obligatorio, te seduce este régimen, te invita para acá si quieres y te puedes quedar. Ok. ¿Y este régimen qué característica tiene? Difiere el ISR hasta por 2 ejercicios y esto implica un control de algo que alguna vez se conoció en el medio, se bautizó en el medio como CUGRA, ¿sí? Está en 2 artículos, también se basa en régimen de flujo, también en reglas de persona física del régimen general de ley, esencialmente. Bueno, ok, y entonces, ¿cómo quedan los sujetos del régimen de las agapes para Morales? Pues en primer lugar las de derecho agrario, o sea, la ARIC, la Sociedad de Producción Rural, las uniones de ejidos y comunidades, las cooperativas de producción y las demás. Es decir, otra vez, las clásicas mercantiles, pero también puede ser una AMP, pero también se puede derivar del contrato este de aparcería que calificaría como AMP en el sector primario y cabría aquí. Bueno, pero aquí hay algo muy importante, la fidelidad relativa, como quiero decirlo yo. Es decir, los ingresos hasta él 90% al menos de esta actividad, dejándote una chance de un 10% para otro tipo de ingresos. Bueno, bien. Ahora, atractivo, siempre un sello de este sector, el asunto de una exención, que como ya dije, hoy lloran las personas físicas, ¿sí? En términos de lo que tenían exactamente hasta el año pasado. Pero las morales conservan su exención. Y hay de morales a morales. Los ejidos y comunidades están exentas sin límite, ¿sí? De ingresos, obvio, ¿sí? Y las demás, bueno, pues están exentas, como ya decía, según los clásicos, 20 UMAS anuales por cada socio con un tope de 200 UMAS anuales. Esa es la exención del ISR, es decir, que una persona moral que tenga ingresos de 7 millones cerrados, vamos a poner el ejemplo, pues simplemente está exenta de ISR, ¿sí? Y es la vida fácil, ¿no? La vida feliz, la exención. Bien, como suerte de adolescente, ¿no? Exento de generar para el tesoro del César. Bien, ahora bien, si por algo la persona moral de que se trate rebasa estos límites, ¿qué ocurre? Bueno, aquí vamos a hablar de una exención parcial de ingresos y vamos a hablar de una reducción del ISR. ¿Y por qué está viniendo a colación la reducción? Bueno, porque la reducción solamente viene al caso si el impuesto te alcanza. Ah, caray. Entonces, personas morales agapes, si tienen ingresos arriba de 702,021,60, pero menores de 14,847,756,80 pesos, ¿sí? Los rangos son 20 UMAS anuales y 423 respectivamente, pero traducidos al castellano, eso significa en pesos, conservan la exención, ¿sí? Hasta los términos que ya se indicaron, es decir, hasta por 7,020,216 y tienen derecho a una reducción del ISR del 30%.
Es decir, también pagan, en su caso, a la gringa. Bien, pero ¿qué ocurre si tienen una dimensión de ingresos, si tienen más éxito, si tienen un monto de ingresos más elevado? ¿Sí? Si rebasan, vamos, si tienen ingresos de 423 UMAS anuales o más, ¿qué pasa? Que conservan la exención, ¿sí? 20 UMAS por cada socio y topado hasta 7.020.216, o sea, 200. Y la reducción del ISR no es plena, solamente será gozada hasta el nivel de ingresos de 14.847.756.79, o sea, abajito de 423 sumas. Bueno, ¿y esto qué implica? No, bueno, si se ha dicho que este régimen es simple, que las personas no tan preparadas, quizás ni siquiera profesionistas, pueden cumplir, pues que alguien le eche un ojito a las reglas del capítulo 3.8 de las facilidades, perdón, de la resolución miscelánea 2022, que ha estado ahí. Y bueno, aquí es donde un contador público se arrepiente de haber faltado, porque pensó que no le iba a necesitar, a la clase de matemáticas financieras, a aquella clase de administración de la producción, donde decíamos, pues eso es para los ingenieros, eso no es para, nosotros vamos a hacer cálculos sencillos. No, esas reglas son verdaderamente un reto, ¿sí? Las reglas del capítulo 3.8. Son un par de reglas, pero es interesante revisarlas. Ahora, hay un umbral más alto, hay un umbral donde la exención, ¿sí? Se puede tener, ¿sí? Conservar en los términos que ya platicamos, pero la reducción se causa, corrijo, se goza, ¿sí? La reducción del ISR se goza hasta por 148.477.568 pesos. Eso en español, ¿sí? Y en náhuatl, 423 UMAS anuales. Y este rango, ¿por qué? Bueno, esto es para sociedades o asociaciones de productores del sector primario, ¿no? Poniendo un ejemplo de la realidad económica del país, por ejemplo, los ingenios azucareros que tienen, pues desde luego, ese suministro de pequeños propietarios que siembran con el auspicio de los ingenios caña de azúcar, que es una actividad económica relevante en nuestro país, muy posicionada en Veracruz, Jalisco, en fin, en varios estados. Están organizados en este tipo de entidades, sociedades o asociaciones, ¿sí? Pero dicho beneficio solo cabe si están constituidas únicamente por personas físicas. Bien. Y llegamos a un galimatías. Ah, caray. Este galimatías es el noveno párrafo del artículo 74 de la ley del ISR. Tiene que ver con el régimen fiscal de las agapes personas morales. A ver, ¿cómo jala esto? Bueno, estás en el título 2, típicamente denominado régimen general de ley, pero aquí hay un quitapón, ya lo anunciaba, ¿sí? Quítale las reglas de la acumulación clásicas del general de ley, o sea, en base de vengado, ¿sí? Órale. Y también quítale los requisitos de deducción del 27. Ok. Y quítale el ajuste anual por inflación. No hay por qué calcularlo, no hace sentido. Va, pero además la ley lo dice. Está el quita. ¿Y qué le pongo? Las reglas de acumulación propias de una persona física del régimen general de ley. ¿Sí? Y las reglas de los requisitos de deducción de una persona física, es decir, las del artículo 105. Bueno, muy bien, eso fue para Morales. Por cierto, muchas veces en la práctica me he topado con esto y también a veces he tenido ocasión de contestar algunas consultas al respecto por ahí en algunos eventos. Dice por ahí más de alguna persona, oye, pero es que la ley no lo dice así, ¿por qué lo afirmas?
Porque lo que la ley dice es para quienes no cumplen obligaciones por cuenta de sus integrantes. Porque resulta que las que cumplen obligaciones por cuenta de sus integrantes son las clásicas, ¿sí? De la ley agraria. Estas que dices, mi Marco, son las triple S. Sí, sí, puede calificar las triple S, la ARIC, ¿cómo se llama? Eh, se me escapa esta, hay otra, Sociedad de Producción Rural, ¿sí? Sociedad de Producción Rural. Exacto. Ellas se quedan en donde están. Claro, en donde habían estado, donde estuvieron por muchos años en un régimen cobijado, privilegiado, y que permanece inalterado su régimen, digamos, como destaqué, en la ley actual. Es decir, están igual que desde 2014. ¿Sí? Y Y las que no pagan por cuenta de sus integrantes se van a título 2 con reglas de título cuarto. exacto, exacto. Así es, Carlitos. Por eso el galimatías, ¿no? Por eso usaba esa expresión. Así es, Adelante, Carlitos. mi Marquitos. Muy bien, ahora hablemos de los regímenes aplicables a las físicas del sector primario. Aquí es donde están de duelo. A ver, Jacinto Zenobio, el Jacinto Zenobio aquel emblemático, bueno, me hizo recordar a Lupita Pineda en el Auditorio Nacional. Eh, este Jacinto Zenobio, perdón, ¿qué régimen tiene? Primero el general de ley. El general de ley, como los médicos, como los contadores, como los abogados, sí, el general de ley, ¿sí? Segundo, el RIF en su caso. Y ya sabes que en su caso, porque es el que venía hasta el cierre de agosto del año pasado, ¿sí? Tercero, régimen de asimilables. Caray, ¿quién puede tributar como asimilable dentro del sector primario? Los socios de cooperativas, en términos del 94, fracción segunda. Y por último, reciclo. No, bueno, pues tendría que haber una buena dentro de tanta mala noticia. Sí, dentro del reciclo que tiene sus detallitos, ya los analizaremos. Bueno, a ver, entrando al reciclo, que sé que es un tema muy abordado, muy revisado, pero tiene unos detallitos que en este sector justifican un breve recordatorio. Recuérdese que es para profesionistas, empresarios y quien otorga el uso goce temporal de inmuebles, los arrendadores, que no hubiesen rebasado 3.5 millones de pesos el ejercicio método anterior y que cuando lo tomen por todo, o sea, por todas sus actividades de esta terna. Ok. Y recuérdese también que hay una regla de miscelánea que simplemente nos refiere que hay cierto grupo de ingresos exentos que no califican para saber si desbordo o no los 3.5 millones. Importante también destacar, y es la nota 3 de esta imagen, que también son compatibles los ingresos de esta terna con intereses y con salarios. Ok. Y sí, yo podría pensar en un agricultor que pues a lo mejor es ingeniero agrónomo y tiene pues a lo mejor clientes a los que asesora, pero además tiene su pequeña propiedad que cultiva, perfecto, perdón, también siembra, perdón, también renta para que otros siembren en sus tierras, ¿no? Y ya íbamos completando la fórmula. Como le va bien, pues tiene algunas inversiones y además es catedrático de una universidad en donde está inscrito, porque lo es, ¿sí? En ese caso particular, un asalariado. O sea, paquete completo, ¿no? Esta es la lista, sé que conocen, fue muy difundida esta regla, la 313.5, en donde una serie de ingresos exentos, típicamente exentos, no se toman en cuenta, hacemos de cuenta que no los tuviera, para calificar los 3.5 millones. Bye. Bien, y también sabemos que se reguló el que, vamos, se tabulara un ingreso proporcional para cuando el ejercicio a tomar en cuenta, el que se considera inmediato anterior, no rebasase
perdón, no fuese completo, para ver si no se rebasase los 3.5 millones de pesos. Ok. Bien, de esa suerte, por aquí simplemente una inquietud. Oye, ¿y qué? Y por eso están ahí unos chavos en la universidad. ¿Qué si yo no estaba en el mapa en 2019? Porque pues aquí se entiende que el liceo anterior no es 2021, sino es 2019. Y yo en 2019 no estaba en el mapa económico, voy saliendo de la universidad. ¿Sí? Digo, mi opinión ha sido que se tome el que tengas, ya sea 2021, 2020, me gustaría ver una regla miscelánea que lo aclarara, ¿sí? Y como sé que tú tienes un foro súper generoso y que tienes muy buena relación con las autoridades, va un saludo por aquí para la H autoridad. A ver si nos hace caso con esta reglita miscelánea y otras que quizás pidamos. En fin, ahora vamos a la parte sensible de este sector. ¿Sensible en qué términos? Bueno, pues es que típicamente José, dice Jacinto Zenobio, que está ahí en pantalla, con su, ¿cómo se llama esa? Con un implemento para su actividad, no me recuerdo cómo se llama, y dice, oye, pues yo siempre estuve exento, 40 UMAS elevadas al año. ¿Qué fue de mi exención? Mira, mi rey, tu exención, ¿sí? Encogió. Nada más es hasta 900,000 pesos que pudieses llegar a tener en el ejercicio. Mm, pues no está padre. Pues sí, hijo, pero así es la vida, ¿sí? Y luego, ¿ya acabaste? No, no las noticias desagradables te dan poco a poquito. ¿Qué más? Tienes que ser 100% agape. Ah, pero yo he sabido desde siempre que se vale ser un 10% infiel. Se valía, compadre. Se valía. Aquí es donde se nota la cada vez más dominante mano femenina en el Congreso. ¿Sí? La mano femenina, supongo, ¿sí? Puso aquí mucho afán y dijo, a ver, la fidelidad es 100%, compadre. Entonces, si andas por ahí buscando otros entendimientos, no gozas de la exención. Aquí es totalmente, ¿sí? Sector primario, ¿sí? Así de fácil. Y entonces, a ver cómo le haces. Órale. Bueno, vamos a ver que después la miscelánea resolvió poquitos casos, pero de repente nos quedamos con esta idea. Bueno, oye, ¿y qué si soy exitoso y 900,000 pesos me los aviento en 2 meses? Bueno, pues se acabó tu privilegio hasta por 900. Un peso arriba de 900,000, dentro del ejercicio, empiezas a pagar, compadre. Pero no te preocupes, vas a pagar como reciclo y es barato el impuesto. Bueno, ya está. Hay una regla miscelánea, la 31320, que dice que si el pequeño productor, y esto desde luego se da y se da cada vez más, vende un terreno. La mancha urbana ya alcanzó una de sus parcelas, un constructor prominente le hace pues una propuesta irresistible económicamente hablando y le vende su pequeña propiedad, ¿sí? Y entonces, una pequeña propiedad que había venido sembrando. ¿Qué pasa? Mira, no te va a jugar, ¿sí? Porque afecta a tu actividad, ¿sí? La venta del terreno para fastidiarte el que seas exclusivamente sector primario. Ah, perfecto. Pero eso sí, queda grabado. O sea, los ingresos del sector primario, hasta por 900, exentos. Pero la venta de la parcela, de la pequeña propiedad, de la fracción de esa parcela, queda grabada. ¿Sí? Ya está. Bueno, una regla miscelánea que se agradece, vamos a decirlo así. Muy bien. Y aquí empieza el show de la confusión de la exención, hasta en verso. ¿En qué sentido? Pues una regla de miscelánea, vamos, originalmente
dispuesta en el paquete de las reglas del 27 de diciembre, nos habló así. Dice, la voy a ir medio leyendo y medio traduciendo. Hablemos del 119 noveno párrafo, que es el que consagra la exención para ti, persona física, ok, sector primario, ¿sí? Cuando rebases 900,000 pesos, pues ya sabes que te toca pagar ISR, sí, ya sé. ¿Y a partir de cuándo me toca pagar? Pues a partir de que lo rebases, mi rey. Ah, bueno. Y entonces voy a pagar ¿cómo? Vas a pagar por la totalidad de ingresos que rebasen. Digo, yo no tenía duda, no sé por qué me lo aclaras, porque desde la ley eso está, no claro, nítido, ¿sí? Bueno, y entonces, y desde luego que esté amparado con un CFDI. Bueno, ¿y cuál es entonces tu mérito? Eh, por reglas como tú, hay contadores como yo. O sea, te quedas diciendo, bueno, ¿y como para qué está esta regla? Si me dijo exactamente lo que ya la ley decía, ¿sí? Pero luego agregó algo que provocó muchas confusiones. Agregó el hecho de que pues esté documentado en un CFDI, como toca, porque la gente decente emite CFDIs, ¿sí? Y lo dice en el mes de que se trate. Esta última expresión, el mes de que se trate, combinado con el resto del texto, provocó verdaderas confusiones. El texto que está señalado en azul es el texto que al modificar esta regla, ¿sí? Se suprimió. Ah, ok. Y entonces se reitera lo que ya decía la ley, ya que la regla estaba, suprimieron eso que está en esta otra de azul. Y también aquí hay quitapón. Le quitaron eso y le pusieron una palabra, ingresos obtenidos. Entonces, si la leemos, se entiende así. Los ingresos hasta por 900, confirmando lo que la ley ya decía, están exentos. A partir de rebasar ese monto, por la totalidad de ingresos que rebasen, ¿sí? Ese monto, pues estás grabado. ¿Ok? Por lo que cobres en el mes de que se trate. Entonces, pareciera que no hay mayor efecto con este cambio, pero sí lo hay, y lo hay por la siguiente confusión. Esta fue la confusión que más se me consultó en lo que va del año. A ver, no la entiendo. Mira, la redacción desafortunada de la regla original, ¿sí? Provoca esta interpretación que entiendo fue lo que pretendió resolver la autoridad. Dice, confirmo la exención, punto. El momento en que nace la obligación, ¿sí? Es el mes en que rebasas. Ok, y aquí pongo un ejemplo. Figúrense que entre enero y mayo, ¿sí? Llevo 1,000,000 de pesos. En promedio de 200 por mes. Ok. Bien, al cierre de mayo ya rebasé el límite de 900. Sí, lo rebasé con 1,000,000. Perdón, lo rebasé con 100,000 para llegar al millón. El detalle de la regla es que algunos mal pensados llegaron a concluir, qué chistoso que la regla me beneficia, no sé por qué. Alguien decía que era desafortunada. Porque resulta que dice, vas a pagar ISR por la totalidad de los ingresos que rebasen 900. Pero además dice, esa totalidad de ingresos que rebasen 900 estarán pagados por CFDI cobrados en el mes. Ah, caray, entonces vamos a irnos de 700,000 en 700,000. En enero 700, exento. En febrero, 1,400,000. 1,400,000 es menor que 900, sí, exento. ¿Sí? Marzo, y así. Esa fue la interpretación desafortunada que el fisco quiso corregir y que, pues, sin duda logró con la nueva redacción. Entonces, creo que debe quedar claro. Y la gran confusión, ¿por qué se dio? Pues porque se está hablando de dos periodos que confunden. El periodo que va del ejercicio, ¿sí? Según mi ejemplo, pues van 5 meses, pero resulta que el pago mensual de ISR, como todo el mundo lo sabe, en el reciclo se causa por el mes. No es
el acumulativo, y eso fue lo que provocó esa gran confusión. Bueno, muy bien. ¿Qué más? Otro lío, ¿sí? La maldición de la retención. Estos pequeños productores, en función de que pues sus ingresos no son los más generosos, decían, ¿y como por qué me retienen? Sí, tengo el caso, los ingenios azucareros, ¿por qué me retienen? Si yo no pagaba impuestos. Y hasta pensaban que era una mala jugada del ingenio. Y eso pasará seguramente en muchas actividades ligadas al sector primario. Entonces, se escuchó el clamor del pueblo que es sabio y simplemente se nos otorgó una regla miscelánea con la tercera resolución. Perfecto. ¿Y qué se dice? Mira, está fácil. Si tú eres persona moral y estás ya entrenada para retener, cuando tienes enfrente a una persona física, ¿sí? Y pues ya le entendiste que es el 1.25 si es reciclo, abstente de retenerle si está exenta. ¿Y yo cómo lo voy a saber? Ah, pues simplemente al facturarte te va a poner esta bella leyenda. Ta, 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 ta. Ahí lo que dice es, hey, yo soy reciclo de hasta 900. Ah, perfecto. Entonces, por eso las personas morales que tienen trato comercial con las personas físicas, reciclo hasta por 900 en términos de esta redacción, podrían no retener. ¿Sí? No deben de retener, más bien se ha dicho. Bien, pero justo tuve muchos casos así. Decía, yo soy, decía Jacinto Zenobio, productor de caña. Eh, pero ya estoy jubilado porque resulta que hay una modalidad para que los productores de caña, mientras tengan tal condición, estén asegurados. Y pues, como soy generación, eh, ¿cómo se llama esa generación? Bueno, como soy generación a mi estilo Agustín Lara, oiga, eso ya pasó. Como soy generación, ¿qué será? Vicente Fernández. Pues ya cumplí la edad para pensionarme y tengo mi pensión. Y entonces, al combinar pensión con el sector primario, pues ya no eres totalmente sector primario. La miscelánea lo resuelve y dice, cabe la combinación. Y es el único caso, dicho en mis términos, de infidelidad. Puedes ser infiel en ingresos al sector primario, siempre y cuando te mantengas fiel, ¿sí? Eh, en todo sentido, excepto si tienes una pensión que, por cierto, también está exenta. ¿Sí? Perdón, temporalmente esta regla dio cabida a los intereses, después la quitaron. Ya no incluye intereses. Hoy por hoy, la verdad es, un productor agropecuario puede asumirse totalmente sector primario para fines del tema y, en consecuencia, tener la exención, sí y solo si tiene como ingreso adicional únicamente pensiones, jubilaciones o haberes de retiro. Punto. ¿Sí? Así quedó. Bien. ¿Qué más tenemos por aquí? Ah, bueno, pues hay que hacer el milagro. Ahora sí que el pecado completo, perdón. Hace el pecado completo. Pues sí, hasta por 900 estoy exento. ¿Sí? Entonces, ¿como para qué declaro? Concedido. Mientras te mantengas en los rangos de exención, ¿sí? No tiene sentido que declares, ni provisionales y en su caso, la anual. Ya está. Muy bien. Eh, Pasamos a facilidades administrativas de este sector de una manera muy ágil, porque el tiempo se está consumiendo. Están ofrecidas desde el texto de ley, de la Ley Miscelánea 2014, por eso es una obligación que se cumpla. Se publicaron tardísimo, ¿sí? Se publicaron el 29 de abril. Digo, hubo festejo del Día del Niño porque se publicaron, de otra manera los niños no hubiéramos festejado, ¿no? Los niños de este sector, pues. Muy bien. ¿Qué más? ¿Aplican a quiénes? Aquí es donde se siente como paz de cementerio. Aplican para morales. ¿No? Y las físicas ya no están. ¿Sí? Bueno, hay una terna de reglas que aplican para los reciclos. Así de sencillo.
pero justo se relaciona con la exención. Bueno, ok, y yo sé que quienes manejan este sector las conocen, se ratificaron, aquella que tiene que ver con, vamos, facilidades de comprobación, esta terna de conceptos que históricamente tienen estos sectores, estas actividades productivas, eh, trabajadores temporales del campo, alimentación de ganado y gastos menores, ¿sí? En este caso, cada partida de gastos menores, ¿sí?, está topada a 5,000 pesos, que forrajes, que insecticidas, que fungicidas, que está topada a 5,000 pesos. O sea, no es nada. Bueno, la facilidad en sí está topada a que se dé el 10% de los ingresos propios sin exceder de 800,000. A ver, ¿cómo? Sí, es un tope. Los ingresos, sácale el 10 y esa es la facilidad. Ok, si tengo 10 millones, mi 10% pues es 1,000,000, ¿sí? Ya está mi facilidad. No, no, mi rey. Tópala a 800,000. Es la cantidad menor. Mm, ¿sí? Requisitos, digo, son de cajón, naturales. Digo, si no, ni platicamos. No, aquí no es como la deducción ciega de arrendamiento. Tienes que haberle erogado, tiene que haber estado debidamente registrada en contabilidad, eh, y que se compruebe con documentación que contenga ciertos requisitos, que son los mismos de toda la historia. Y estamos hablando de que aquí, pues, caray, nada que ver el CFDI, o sea, son comprobantes informales, por decirlo de manera práctica. Hay una serie de enredos que tiene que ver con respetar la proporción de los gastos para que sean consistentes y que no sea mayor que el inmediato anterior y cosas por el estilo que ni vale la pena detallar. Siempre atento a si hubiera ansiedad de aclararlo, con gusto lo haríamos. Por lo demás, hay otro beneficio, una retención, digo, el trabajador del campo, pues así como que feliz de ver cómo le ordeñas su raya, pues como que tampoco. Entonces dice aquí la regla 4 de las facilidades. Mira, en lugar de calcularles el ISR como Dios manda, y en su caso el subsidio para el empleo, sé práctico, hombre, reténles el 4%, ¿sí? El 4%, dependiendo de si está en la región fronteriza o no, ¿sí?, de estas cantidades que tenemos ahí. Es algo práctico, es algo, más bien es un aliviane, valga decirlo así, para quien es patrón, que para el trabajador, al que desde luego en la realidad nunca se le retiene, ¿no? El patrón típicamente paga esto. Bueno, ¿qué más? Pues esto, pues obviamente como no va un timbrado, implicará un tratamiento especial, me tienes que avisar ante tu administración, pues habrá que presentar un caso de aclaración, reportando los montos que pagas, y hay una opción también de poder pagar en base a un convenio que por muchos años ha existido para pagar unas cuotas diferenciadas ante el IMSS. Bueno, se ratificó en todos los sentidos esta regla. Y esta regla no es para el sector primario, es para quien trata con el sector primario, ¿sí? Habrá la posibilidad de pagarle hasta por 5,000 pesos, ¿sí? En F. O sea, sí, sí, porque el señor que vende, no sé, papas o garbanzos o qué sé yo, no quiere saber nada de cheques, de transferencias, y no se le antojó abrir una cuenta bancaria. Bueno, se da en la vida real. Tiene el estímulo del IEPS Diesel desde la ley de ingresos, este tipo de contribuyente, este sector. Y digamos, ¿y qué? ¿Qué favor le debo al sol por haberme calentado? ¿Qué favor le debo a la resolución? ¿Sí? Ah, le debes a la resolución. Te abrió la posibilidad de acreditar el ISR, ¿sí?, del IEPS Diesel contra provisionales, fíjate, porque la ley de ingresos dice contra la anual. Y dos, retenciones que hagas dentro del mismo ejercicio. Eso que está diferenciado en verde. Órale. Bueno, hay que presentar un aviso, ¿sí? Incluso asumí que iba a tener
mejor desempeño en mi recorrido y que iba a terminar antes esta parte. Creo que no fue así, pero entonces ahora nada más platicamos esta parte de coordinados. A ver, ¿qué rollo con los coordinados? Porque ya me estoy cambiando de sector. Dijimos que primero el primario y aquí andamos con transporte. En este lapso de tiempo que me resta, hablaré de transporte. ¿Quién vive en el régimen de coordinados? Así se le llama. Es el capítulo 7 del título 2. Bueno, tomamos la historia dentro de la vigencia de esta ley. Hay que saber que se hizo para los genuinos coordinados. ¿Y qué es eso? Ahorita platicamos. ¿Sí? De hecho, la exposición de motivos decía, fuera los no coordinados. Ya tuvieron muchos años del beneficio. O sea, los gorrones que llegaron a la fiesta sin ser invitados, bye bye. ¿Sí? Pero luego la autoridad, ¿sí? Se apiadó. En la reforma fiscal para 2015, ¿sí? Porque de un universo así, se quedaron así en el sector, vamos, en este régimen. Porque genuinos coordinados hay muy poquitos, hablando de la población de transportistas del país en Morales. No, bueno, y entonces se abrió la puerta del cielo. En la anual 2015 hubo mucha felicidad desbordada porque nos permitieron presentar retroactivamente, ¿sí? A quien tuviera los ojos abiertos durante 2015, un aviso para colarnos, porque se abrió la puerta del cielo, al régimen de coordinados sin ser coordinado. Órale, va. ¿Pero qué es un coordinado? Las reglas de miscelánea, corrijo, de facilidades de cada sector, 1, 2 y 3, lo destacan, y el propio artículo 72. Pero en español es muy sencillo. Dícese de aquel hombre camión, que como tiene 2 camiones, nadie lo pela. ¿Y entonces qué hace? Se organiza con otros 99, ¿sí? De su especie y dice, ¿qué si hacemos una cooperacha? ¿Sí? Aquí el licenciado nos va a enseñar cómo, un asesor que tienen, eh, conformamos una sociedad transparente, una persona moral. Nuestro vínculo no va a ser dinero y acciones, nuestro vínculo va a ser concesiones y camiones. Y bueno, que esta persona moral tenga una administración que nos organice, que cumpla las obligaciones fiscales de cada uno de nosotros, ¿sí? Los 100 sujetos. Habrá un manual de políticas que diga quién sigue, porque luego salen viajes, Ciudad de México, Cuernavaca, y luego hacerle un super viaje a Chihuahua y otro viaje a Cancún y se ponen más interesantes las cosas y luego empiezan los desgañones y los pleitos. Entonces dice, mira, ahí en el manual de políticas va a haber todos los lineamientos para organizarnos, ¿ok? Y entonces, pues simplemente vamos a ser individuos que vamos a estar cumpliendo a través de esta persona moral transparente que nos va a representar y que puede, si nosotros lo decidimos, ¿sí? Incluso pagarle el impuesto al SAT por cuenta nuestra. Pero si hay alguien que no quiera, tampoco esa fuerza. Ah, órale, eso es en español un coordinado. Las centrales de autobuses que habían estado hasta el año 2013 en este régimen, en el régimen de los transportistas, dijeron, ¿y yo en qué leo? Lee la regla 1.5, mi rey. Tú también podrías estar en el régimen de coordinados. Órale. Digo, y estás preguntando porque no eres integrante de un coordinado, si no la pregunta no cabría. No. Siempre y cuando tus integrantes, ¿sí? Presten preponderantemente el servicio de transporte. ¿Ok? Bueno. Y no apliques las facilidades propias del transportista de a de veras, porque tú no eres un transportista, tú eres un negocio colateral. Puede ser, ¿sí? Un contribuyente que, vamos, tribute, persona moral, central de autobuses, en el régimen de coordinados. Y el mismo Galimatías
que revisábamos para las personas morales del sector primario, cabe aquí, casi es copy-paste, ¿sí? Para el sector transporte. Hay una diferencia que no trasciende, el ajuste anual por inflación, que de todas maneras no corresponde calcular. No va por ahí. Bien, y entonces, ¿cómo queda con la reforma el sector transportista? Este no fue tan lastimado. Las morales, vamos, sencillamente de este sector, prevalecen, ¿sí? Sin problema. Los coordinados, pero a diferencia del sector primario, hay que recordar, digo, y eso es muy importante, que este régimen es optativo. Tan es optativo que los que no vieron cuando se abrió la puerta del cielo no entraron, ¿sí? Entonces, claro que hay transportistas que tributan en el Canal de Ley, yo me los he topado. Por cierto, en la Villa de Guadalupe, pidiendo que se vuelva a abrir la puerta del cielo y no se ha abierto. Se abrió en 2015 y se cerró. Yo espero que no sea para siempre, ¿sí? Los coordinados genuinos, los cooperativistas del transporte, ¿sí? Y bueno, también puede haber transportista reciclo, porque el transporte, fracción octava del 75 del Código de Comercio, es una actividad empresarial. Pero la única consideración aquí que hay que hacer es solo si no venían en el de coordinados hasta el año pasado. Porque si no, no cabes aquí, ¿sí? Bueno, muy bien. Y no te pasas de 35 millones. Totalmente de acuerdo. Así es. Eso en cuanto a las morales. Bien. Oye, ¿y las físicas transportistas en Kellen pueden ser RIF? En su caso, ya sabemos que esas solo si venían. Pueden ser reciclo, hasta por 3.5 millones. Y si no, bueno, pues ahí les toca el general de ley. ¿Sí? Bien. Y de sus facilidades, bueno, se publicaron antes, de hecho, fueron la envidia del sector primario, porque él sí, yo no, pues ya es 14 de abril y ¿dónde quedó mi capítulo? El sector primario, pues nos dejaron, nos hicieron el fuchi, nos dejaron fuera. No, espérate tantito, estamos cocinándola, ¿sí? El día del niño vas a estar contento, y bueno, así fue. Entonces, las facilidades se publicaron el 14 de abril, esencialmente se ratifican, corrijo, las clásicas que han venido por muchos años. Eh, igual, aquí hay algo interesante. Se vuelve a patear el bote para más adelante porque han venido resoluciones una tras otra desde 2014 a la fecha, diciéndose que la famosa liquidación que hace el coordinado con los permisionarios, que son no es otra cosa más que las cuentas de cómo te fue en cada viaje y cuánto toca de utilidad y cuánto es de impuesto y bla, ¿sí? Y cuánto de IVA en su caso, menos retención de IVA, bla, ¿sí? Pues no están en un formato que el SAT conozca. Son liquidaciones en papel, ¿sí? Bueno, la autoridad ha venido postergando y yo creo que no faltará ya mucho por todo lo que ha evolucionado el concepto CFDI. Espero que igual y algún día de estos próximos se publique un complemento de liquidación. ¿Qué va a implicar? Bueno, pues va a implicar que vaya a formato CFDI, ¿sí? Estas cuentas que hace el coordinado con cada permisionario. ¿Sí? Muy bien, pues simple y sencillamente también ratificar que las facilidades dentro de la disposición preliminar, Carlitos, incluyen solamente a dos sectores, ¿sí? Perdón, a dos grupos, físicas y morales coordinados, ya sea los que cumplen directamente o los que cumplen con obligaciones propias, y esto se da tanto en físicas como en morales, ¿no? Pues creo que hemos cubierto la parte intencionada para compartir contigo y con tu auditorio este tipo de temas atípicos, como tú lo decías al principio, Carlitos. Oye, qué rápido, qué conciso. La verdad es que una clase aquí magistral. A mí siempre me ha costado mucho trabajo porque entre lo sencillo está lo complejo, en que vístete, eres uno, pero vístete de otro. ¿No? O sea, le llamo luego el régimen trans, ¿no?
Sí, no te había entendido, fíjate. Sí, sí, sí. O sea, Bárbaro. eres acá, pero tributas a como este. Entonces, Eres muchas genial, gracias. Carlitos. Sí, eres el régimen. Vamos a darle un reconocimiento aquí a mi querido maestro. A ver, Hugo, ahí lo tenemos para que no diga, pero además, bueno, pues solo decirle muchísimas gracias y que ojalá nos pueda seguir dando muchos temas porque lo hace muy ameno y lo hace muy conciso y eso nos ayuda mucho porque en tan poco tiempo, pues obviamente abarcar este tema, pues es difícil. Pero qué mejor que el maestro Marco Flores Santos, y le vamos a mandar su reconocimiento y lo vamos a seguir invitando. Y Encantado. agradecerles a todos los que están con nosotros bueno, en Facebook, en todas las redes sociales, y acá con nosotros en la plataforma. Y mi querido Marco, gracias, mi querido Marco Antonio Flores Santos, por esta clase. La verdad, me gustó muchísimo, pero sobre todo muy útil porque es un sector que no todo mundo domina, que tú sí lo haces y lo has hecho hace mucho tiempo y que nos sirve para dejar aquí como precedente de que, bueno, pues que hay un sector primario y hay un sector de transporte que tiene implicaciones fiscales complejas, distintas, pero bueno, pues obviamente, pues que se tienen que cumplir. Entonces, muchísimas gracias, le mandamos un abrazo. Gracias, mi Marco, por haber estado aquí con nosotros y te vamos a seguir invitando, si tú nos lo permites, te vamos a seguir buscando y molestando para que estés con nosotros, ¿ok? Un Te, honor y un encantado. abrazo, despedimos aquí el maestro. Marco Antonio Flores estuvo aquí en Conversando con Orfe en esta edición 94. Nos vemos próximo miércoles a la misma hora con otro grande fiscalista. Gracias, hasta luego, hasta la próxima.